Veamos lo que es la diferencia de un humano versus un programa. Humanos versus programas. O por qué no las similitudes que podemos encontrar en ellos. Antes de comenzar, veamos entonces lo que es la programación. Nos dice que la programación es el proceso por el cual una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que le permite escribir el código, el cual puede estar en uno o varios lenguajes tales como C++, PHP, Python, JavaScript, infinidad de lenguajes de programación. Y de otra que sea capaz de traducirlo a lo que se conoce como lenguaje de máquina, el cual puede ser entendido por un microprocesador. En esta pequeña imagen vemos como un cliente contrata a un programador para que diseñe o le resuelva un problema que él tiene. El programador desarrolla un proceso que es llevado por diferentes etapas para que al final termine desarrollando un programa que será utilizado por un usuario. Entonces, el cliente llega con un problema, el programador desarrolla un programa que será utilizado por uno o varios clientes. Bien, en el ámbito de la programación podemos ver que se pueden desarrollar programas, páginas web, en la categoría móvil, programas de escritorio, videojuegos, realidad virtual o realidad aumentada, se puede programar inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la seguridad informática. Bien, ¿cuál es la diferencia o las similitudes del ser humano y un programa? ¿Qué hace un ser humano y qué hace un programa? El ser humano, recuerden que nace, se desarrolla, se reproduce y muere. A eso le llamamos nosotros lo que es las facetas de vida del ser humano. El ciclo de vida del ser humano. Él puede nacer y puede morir siendo niño. Puede desarrollarse, reproducirse y morir siendo joven. Puede desarrollarse, reproducirse y morir siendo adulto. Y puede desarrollarse, reproducirse y morir en una edad adulta, es decir, adulto mayor. Bien, el ser humano en su ciclo de vida, en estas pequeñas dos tablas, podemos observar que se desarrolla siendo niño, joven, adulto, viejo, se reproduce siendo joven, adulto, viejo y puede morir en cualquiera de sus facetas de la vida. Él puede morir siendo un niño, joven, adulto o un viejo. ¿Cuáles son las fuentes principales de programación del ser humano? La primera fuente, la familia. La familia es nuestra primera fuente de programación cuando nos inculcan esos valores y principios. Nos enseñan a caminar, nos enseñan a hablar y nos enseñan a comportarnos. El segundo o la segunda fuente de programación del ser humano es la educación, porque de allí tenemos conocimiento en nuestras escuelas y en nuestras universidades. También somos programados en nuestra etapa de educación. Posteriormente viene la sociedad, también es una fuente de programación. Nuestro entorno, una vez que ya el ser humano sale de ese núcleo familiar, va a lo que es la parte de formación, la educación, y una vez que entra en el ciclo de la sociedad, también recibe información que lo ayuda a programarse como ser humano. Y por último, las amistades, ese entorno de amigos que de una u otra manera influyen en nuestro comportamiento y en nuestra forma de pensar. Ellos también nos programan a nosotros. Tenemos un plano de la vida: el personal, el familiar, la parte educativa, lo social y lo laboral.
¿Qué pasa si uno de esos planos de la vida tiene una dificultad o tiene una falla? ¿Qué pasa? Sentimos el fracaso, sentimos algún tipo de frustración y nos desmoralizamos. Por ejemplo, si usted en un plano de la vida tiene problemas en lo laboral, quizás lleve esos problemas a su plano familiar. Si usted tiene problemas en su plano personal, quizás lleve esos problemas a su plano social. Todo ser humano tiene necesidades, tiene vulnerabilidades y debilidades, que si otro ser humano las conoce, puede utilizar esta pequeña fórmula, puede manipular, usar y manejar a su antojo, bien sea para bien o bien sea para mal. Recuerden entonces que todo ser humano tiene necesidades, vulnerabilidades y debilidades, que si aplicamos esta fórmula podemos manipular, utilizar y manejar a nuestro antojo. ¿Qué pasa entonces con un programa? Un programa nace de un programador, se diseña, se codifica y muere. Esas son las facetas de un programa. ¿Cuál es el ciclo de vida de un programa? Que la idea se puede diseñar o muere. Es decir, un programador tiene la idea, la diseña o muere. Viene una versión beta que puede ser diseñada, codificada y muere. Luego viene una versión más estable de ese programa que se codifica y se diseña. Y también puede morir. Por último, tenemos unas actualizaciones. Para usted realizar una actualización de un programa, lo tiene que diseñar primero esa actualización, después que la diseña, la codifica y posteriormente muere. A eso le llamamos los ciclos de vida de un programa. Un programa también se puede tener en su ciclo de vida y en sus facetas. Es decir, se diseña. ¿Cuándo se diseña un programa? Cuando se tiene la idea en la versión beta estable o cuando se hace una actualización. ¿Cuándo se codifica? Cuando es una versión beta estable o es una actualización. Y cuando se vuelve obsoleto ese programa, bien sea en la idea, la versión beta estable o cuando se genere una actualización. ¿Cuáles son las fuentes principales de un programa? Tiene diferentes fuentes principales. El autor, es decir, el programador, es la primera fuente de ese sistema o de ese programa. Los manuales y guías y tutoriales que nos ayudarán para desarrollar el programa. El usuario que utiliza dicho programa también es una fuente principal del programa. Y otros programas, es decir, diferentes programas que son similares, también es una fuente principal que nos ayudarán a ver el contorno o el contexto de dicho programa. ¿Cuál es el plano de un programa? La idea, el programador, los manuales, la plataforma y el usuario. ¿Qué pasa si un programa en uno de sus planos, es decir, la idea es mala, el programador falla, los manuales no van a servir para nada porque la idea es mala, la plataforma quizás va a ser subutilizada porque la idea no cumple los requisitos y el usuario, su experiencia de usuario, lo hablamos en un principio, la UX, la User Experience, no será agradable ya que existe un problema en el plano de la idea, al igual en el plano de la plataforma. Podemos tener una muy buena idea, muy buenos programadores, muy buenos manuales, muy buenos usuarios que quieren utilizar ese programa, pero la plataforma tiene fallas. Entonces, esto genera cierto caos dentro de un programa. ¿Y esos caos cómo le llamamos? Son un mal código, es un programa inseguro y es un mal diseño. Es decir, es un programa que tiene fallas. Por último, recuerde entonces que todo programa tiene vulnerabilidades y tiene debilidades. Que si alguien conoce eso de un programa, de un sistema de información, puede manipular, puede utilizar y puede manejar a su antojo. Al igual que el ser humano, que tiene debilidades y necesidades, si alguien las conoce, puede utilizar y manejar a su antojo, igual que un programa que si conocen ciertas debilidades y vulnerabilidades puede ser utilizado y manejado a su antojo. A este tipo de personas se les son llamados hackers, se les son llamados personas piratas informáticas.